Estamos siguiendo una serie sobre una epístola no muy leída, la segunda epístola, la segunda carta de Pedro. Y esa carta, que se puede estudiar de muchas maneras, la estamos viendo a través de la vida de fe, aspectos diferentes de la vida de fe. Hoy llegamos al capítulo 1 y los versículos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A lo largo de la carta, en este aspecto de la vida de fe, el apóstol comenzó hablándonos primeramente de las promesas divinas en medio de la aflicción. La vida cristiana es un sendero que discurre con la compañía de Dios y la bendición de Dios, pero indudablemente pasando por pruebas y dificultades. Cristo mismo dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y también el apóstol dijo que aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La vida cristiana no es eso, cree en Cristo y serás feliz. Sí, naturalmente que vamos a ser felices porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos esperanza de gloria, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar atentos porque estamos viviendo una vida no diferente, contraria al mundo que nos rodea. Por tanto, va a haber conflicto, va a haber dificultades. En medio de ese conflicto, en medio de esas dificultades, Dios tiene promesas. Y hemos sentido esta mañana muchas de ellas a través de los cantos, a través de las lecturas bíblicas. Dios tiene cuidado de nosotros. La duda, la aflicción propia del hombre sin esperanza debe desaparecer en la vida del cristiano, porque nosotros sabemos que en cualquier circunstancia, aquel que ha dado a su Hijo por nosotros, nos dará también con Él todas las cosas. Ahora, Pedro dejó esa parte, no olvidemos que Pedro está en la cárcel esperando la ejecución, y de pronto el apóstol Pedro pasó a hablarnos de esperanza. La esperanza cristiana no tiene que ver solo con cosas que van a venir, sin duda alguna eso forma parte de ella, pero la esperanza del creyente es el encuentro con Jesús. Ese que nos ha tomado de nuestra miseria y nos ha colocado en sus hombros y nos ha llevado al redil, ese compañero de andadura, ese que marca sendero para que nosotros sigamos sus pisadas, ese que es luz del mundo, es nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo dice: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora ya habló de vida cristiana, ya habló de esperanza. Yo creo que es el discurso de un pastor encarcelado. Y el apóstol va a tomar ahora una referencia a cómo tenemos que llevar la vida cristiana. Todos hemos utilizado GPS, ¿verdad que sí? ¿Alguien no lo ha usado alguna vez? Así se pierde habitualmente. Pero también, si tú no sabes manejar bien el GPS, vas a perderte casi tan dificultosamente como si no lo tuvieras. Yo recuerdo que una vez era mucha hora de reunirnos para cenar en un sitio y estábamos distantes, y puse en el GPS ruta más corta. Sin duda fue la ruta más corta, pero la más larga en tiempo. El GPS nos metió por la montaña, por todas las aldeas. Llegábamos a algún sitio que yo decía: ¿tú crees que vamos a pasar por este sitio? Deja tranquila la ruta. Pon la ruta, márcala y deja que el GPS te lleve, y entonces llegas muchísimo mejor. Pedro va a hablarnos del mapa de carreteras, del GPS que nos conduce, y este es la palabra de Dios. Y es muy interesante que Pedro utiliza, y alguien va a decir esta mañana otra vez la doctrina de la Biblia. Bueno, no te olvides que en el capítulo 1 y en el versículo 12 el apóstol Pedro ha estado diciéndonos
que no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es necesario recordar las grandes verdades fundamentales. Ayer Sole mencionó que una de las bendiciones grandes de la Iglesia es precisamente el mantenerse en la Biblia, el estudiar la palabra, el vivir conforme a ella. No podemos claudicar en esto. Por tanto, Pedro nos quiere recordar, esta mañana el Espíritu por medio de Pedro, nos quiere recordar tres cosas en el pasaje que leímos. Prácticamente hay cada una de ellas en cada uno de los tres versículos. Primeramente, Pedro habla de lo que es la palabra. Y el apóstol hace una referencia muy clara a la Escritura en el versículo 19. Dice el apóstol: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Anteriormente el apóstol se refirió a lo que ellos habían visto tocante a profecía con sus propios ojos. Y el apóstol recordaba lo que ellos vieron en el monte de la transfiguración y dice: hemos visto con nuestros propios ojos su majestad y hemos escuchado su voz. Esto ha pasado, pero la palabra de Dios continúa vigente en nuestro tiempo y Pedro da importancia al contenido profético de la Biblia. Dice que es necesario que estemos atentos a las profecías de la Escritura porque son como luces que resplandecen en un mundo en tinieblas. Ahora, notad algunos calificativos que el apóstol da ahí. El apóstol se refiere a la Biblia como la palabra profética. ¿Solo? No. La palabra profética más segura. Luego, lo importante, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es el libro seguro, que la Biblia contiene el mensaje seguro, que la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios no puede alterarse, no puede dejar de cumplirse, y esta es nuestra tremenda, impresionante, impactante seguridad. Las profecías son seguras, ¿sabes por qué? Porque se cumplen. No hay ninguna profecía en la Biblia de las que han llegado a su tiempo que no se haya cumplido. Las profecías, digamos, más extrañas, más imposibles para los hombres, han tenido cumplimiento perfecto. ¿Por qué? Porque Dios, que establece la profecía, lleva a cabo todo lo necesario para que se cumpla. Es algo sorprendente. Abre un momento, ya que tienes tu Biblia abierta o encendida, me da lo mismo. Busca, por favor, Isaías, capítulo 3. Perdón. Isaías capítulo 46. Se me fue la cita en el bosquejo. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice el profeta: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Notad esto, acordaos de lo que ha pasado. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ahora escucha el versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. De manera que Dios dice lo que va a ocurrir, pero Él lleva a cabo, pone por obra todas estas cosas. Abro mi Biblia, no importa cuál sea la profecía, tengo la certeza, la absoluta seguridad de que eso se va a cumplir. Profecías prácticamente imposibles como la concepción de Jesucristo, como el nacimiento del Señor, como la vida de Cristo, como la muerte de Cristo, aparentemente era imposible que se cumpliesen en la forma en que se cumplieron. Pero se han cumplido porque obedecen al plan previamente establecido por Dios. Abro mi Biblia, me acerco a ella y digo: Señor, es verdad, tu palabra es verdad. Ahora el apóstol añade algo más.
No solamente dice que la Biblia es el sermón profético, la palabra que Dios da, y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Profecía no tiene que ver solamente con revelación de asuntos futuros. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo habla de lo que significa profecía, que significa aliento, exhortación, consolación. De manera que no solamente la profecía tiene que ver con asuntos que van a cumplirse, tiene que ver con palabras que Dios da para que tú sientas paz en circunstancias difíciles, para que vayas a esta revelación y descubras el consuelo que la palabra trae a la vida del creyente. Para que sepas que de la misma manera, y me acordaba cuando Marcos estaban hablando de su experiencia en Australia, me acordaba que Dios hace cosas muy raras. ¿Tú sabes lo que le gusta al cuervo especialmente? La carne. ¿Y tú sabes que un cuervo traía pan y carne al profeta? ¡Qué cosa más rara! Le da lo que le gusta a él. Y cuando ese tiempo de comer la carne y el pan que le traía el cuervo y beber el agua del arroyo, cuando ya el arroyo no corre y el cuervo no viene con la carne, Dios envía al profeta a casa ¿de quién? De una viuda que no tiene nada. Porque Dios es el Dios de los milagros y es el Dios de la provisión. Y a lo largo de mi vida de ministerio tengo esta experiencia. Cuando los hombres cortan, Dios provee. Y cuando las circunstancias adversas vienen en contra de ti para hacerte claudicar en tu ministerio y en tu servicio, el Dios de la gracia viene a tu lado para decirte: no temas, yo estoy contigo. Este es nuestro Dios. En segundo lugar está la enseñanza de la inspiración. ¿Tenemos claro que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tenemos claro que lo que Dios dice en la Biblia es cierto? ¿Tenemos claro que es verdad porque las profecías se cumplen? Miremos ahora el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro está refiriéndose a los autores, a las personas que Dios utilizó para escribir el mensaje suyo a través de la Biblia. Y no se está refiriendo Pedro solamente a los escritos del Antiguo Testamento. Si lees el capítulo siguiente, el capítulo el capítulo 3, versículos 15 y 16, notaréis que el apóstol coloca los escritos de Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. De manera que no importa cuál parte de la Biblia, lo que el apóstol está enseñándome es que la Biblia es palabra de Dios y que ningún escrito bíblico obedece al razonamiento, a la lógica del hombre. Entre otras cosas, porque el gran mensaje del Evangelio, que se llama la palabra de la cruz, el apóstol dice es locura para los que se pierden. Y por la locura de Dios, Dios salva a los ignorantes, a los pobres del mundo, para hacerlos hijos suyos. La Biblia, como palabra de Dios, viene de Dios, procede de Dios, es inspirada por Dios, conducida por Dios, reflejada en la mente de los autores humanos para que estos escriban en lo que nosotros tenemos, solo la palabra de Dios. Y ahí tienes la autoría de la Biblia. Mira el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si la Biblia es la palabra, los autores son santos. Ahora, ojo con la palabra santo. No quiere decir que los autores que escriben la Biblia son impecables. Hay un hombre como David que cometió un violento pecado. Bueno, unos cuantos. Hay hombres como Jonás que quieren inaugurar la vía de turismo desde el extremo del Mediterráneo a España. Él quería venir a Tarsis, no pudo hacerlo. Hay un profeta que es ese mismo que se enfada porque Dios tiene misericordia de un pueblo. ¿Qué personas? Lo importante no son las personas en sí. Lo importante es que son santos porque Dios los escoge para un determinado propósito y para un determinado ministerio. Los hombres que escriben la Biblia son apartados por Dios.
Si tú quieres saber cuántos fueron, más o menos 35, 40, depende de cómo tú interpretes los escritos de alguno de los libros, pero hay algo singularmente importante en la Biblia. La distancia temporal entre el primer escrito, que es sin duda el libro de Job, y el último escrito de la Biblia, podemos discutir de esto bastante, pero yo tengo la convicción plena que es el Evangelio según Juan. Entre el primero y el último escrito de la Biblia discurren más o menos 1500 años. Lo que me sorprende de esto es que a lo largo de este tiempo, con distintos hombres escribiendo el escrito bíblico, con distintas culturas, con distintas condiciones sociales, abro la Biblia en Génesis y no hay ninguna contradicción con ninguno de los otros escritos de la palabra. Es más, en el libro más antiguo, los problemas que trata para la sociedad son los mismos problemas de hoy. Y el libro de Dios tiene actualidad porque Dios no lo escribe para un tiempo ni para un pueblo, lo escribe para el hombre, a fin de que el hombre conozca cómo es Él y de acuerdo con ese conocimiento viva en conformidad a su experiencia personal. Ahora, la acción divina es muy interesante. Pedro añade que estos hombres seleccionados por Dios hablaron siendo inspirados. El verbo inspirar, hay dos verbos que se traducen en castellano por inspirar. Uno el que utiliza Pedro en este escrito, otro el que utiliza Pablo en la carta 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Aunque en los dos se han traducido al castellano por inspirar, los dos son diferentes. Este verbo que aparece aquí es el verbo empujar, el verbo constreñir. Es una acción de empuje que origina un resultado final. Se utilizaba en el griego clásico, se utilizaba para hablar de la experiencia de navegación. Un barco estaba en el puerto, levantaba sus velas y el viento empujaba la vela y movía el barco. Por tanto, lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pedro es que los hombres seleccionados por Dios, a quienes llama santos hombres, hablaron, escribieron al empuje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo le comunicó el mensaje, el Espíritu Santo constriñó al profeta para que diese el mensaje. Y el modo de efectuar esa operación es admirable porque demanda que entendamos bien la soberanía de Dios. Yo os invito, estáis en verano, ¿verdad? ¿Estamos en verano? Bueno, estamos todos en verano. No estáis vosotros y yo no, estamos en verano. ¿Tenéis más tiempo? No, tenemos los niños en casa. Bueno, es que además hay que ir a la playa, está muy bien. ¿Puedes llevar contigo una Biblia estrechita? ¿Llevas el teléfono a la playa o no? Bien. ¿Nunca dejas el teléfono en casa? Bueno, casi nunca. Ahí tienes la Biblia. Abre tu Biblia y lee la profecía de Jeremías. ¿Y por qué quieres que lea la profecía de Jeremías? Porque es el libro de la Biblia que tal vez mejor enseñe la inspiración de la Biblia. Tú vas al capítulo 1 de Jeremías, al versículo 5, y lees estas palabras: que Jeremías fue escogido de antemano por Dios antes de su nacimiento y Dios lo dio por profeta a las naciones. De modo que el Dios de la Biblia, que va a comunicar un mensaje, actúa en soberanía escogiendo no a él solo, a cada uno de los autores que escriben en la palabra de Dios. En segundo lugar, en ese mismo capítulo de Jeremías, lees cómo Dios comunica el mensaje a Jeremías, y permanentemente en la profecía, en esa y en otras, lees estas palabras: palabra de Jehová a Jeremías. Luego lo que viene a continuación es lo que el Espíritu de Dios reveló al profeta. Y así va el profeta diciendo mensajes recibidos de Dios oralmente a las gentes de su tiempo. Y un día Dios dice a Jeremías: ahora toma un rollo de libro y escribe. ¿Y escribe qué? Todo lo que te he dicho desde el principio de tu ministerio. Hace un ratito, cuando entrábamos en la reunión, yo estuve hablando con Juan Marcos de 4 o 5 cositas.
yo le puedo pedir a Juan Marcos que suba y que os diga qué es lo que hablamos. Pues no me acuerdo mucho. Alguna cosa sí, pero todo no. Pero si hace 1 hora y pico que hemos hablado. Y tú vas a la Biblia y haces el cómputo del tiempo para el escrito de Jeremías, y son 10 años de distancia entre el principio del ministerio y la orden de escribir. ¿Cómo puede un hombre acordarse de lo que dijo en 10 años? El mismo que da el mensaje custodia la mente del profeta para que escriba la palabra recibida. Y todo cuanto hay en el escrito de Jeremías es lo que recibió de Dios, sin olvidar ninguna cosa y sin añadir tampoco ninguna de ellas. Ese mensaje es palabra de Dios. Ahora bien, cuando tú te ciñes a la palabra de Dios, y quiero hacer énfasis en esto, vas a tener problemas. Estamos en un mundo relativista. La Biblia está desapareciendo, cada vez lo aprecio más en los viajes que hacemos. La Biblia está desapareciendo del púlpito de la iglesia. Se lee un versículo por pura necesidad y luego de que se habla de cualquier cosa menos del texto bíblico. Pero la gente sale contentísima porque han oído un mensaje motivador. ¿Y qué es el mensaje motivador? Es el que no toca tu conciencia para nada. Simplemente te alienta y te dice: eres buen chico, procura portarte mejor, Dios tiene mucho interés en ti, etcétera, 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 etcétera. Otras veces en el púlpito se orienta toda una congregación a sentir una experiencia. Y no puedes salir contento de una reunión si no has sentido algo del Espíritu, y si no lo sientes tienes que inventarlo. Lo que tenemos que entender es que Dios habla de distintas maneras, de distintas formas, por distintos medios, con distinto impacto al corazón del creyente cuando se predica su palabra. Claro, ¿Jeremías tuvo problemas con eso o no? Pues tuvo problemas, y tantos, de manera que un día Jeremías, enfadado, le dice a Dios: nunca más hablaré en tu nombre. Claro, ¿cómo voy a hablar en tu nombre? Si cada vez que hablo en tu nombre, mira cómo termino, se acabó, déjame tranquilo. Y cuando yo leo ese capítulo, yo leo la Biblia en un sentido muy positivo y sonriente. Eso, cuando leo esas palabras de Jeremías, me sonrío un poco. ¿Sabes por qué? Porque pienso que el Dios que llamó a Jeremías estaría diciendo, si fuese yo, estaría diciendo: ¿cómo está de enfadado este pequeño? Fíjate qué enfado tiene. Y el Espíritu de Dios toca el corazón de Jeremías, produce un calor especial y lo empuja a dar el mensaje. Y Jeremías dice: sentí un fuego dentro de mí que me quemaba, más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. ¿Por qué? Porque yo te seleccioné para ser profeta a las naciones y tú serás profeta a las naciones. Hermanos queridos, necesitamos entender que el Dios de la Biblia escribió su palabra para que tú y yo lo oigamos hoy, hablar a nuestra vida y tengamos referencia de cómo tenemos que comportarnos. Ahora hay un complemento a esto. ¿Por qué tengo que predicar la Biblia? Dios me libre de subir al púlpito nunca para deciros algo mío, sino para predicar la Biblia. Y tengo que predicar la Biblia porque es el único medio eficaz para la vida del creyente. Voy a la referencia que mencioné antes de Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y leo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia tiene poder de Dios porque ha sido soplada por el Espíritu Santo de Dios. De manera que cuando el Espíritu Santo verifica, permitidme decirlo así, para entendernos bien, verifica que el capítulo que escribió Jeremías es solo y únicamente la palabra de Dios, sopla en el original que sale de la pluma del escritor. ¿Y qué le comunica?
vida. De manera que en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 leo estas palabras, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creo que he dicho muchas veces esto, permitidme repetirlo hoy. Ese adjetivo necesitaría por lo menos dos para dar la panorámica de lo que hay en el texto griego. La palabra de Dios es eficaz y eficiente. ¿Sabes la diferencia que hay entre una cosa y otra? Todos los viejos tenemos algún dolor. Si no, que lo digan los mayores. ¿Tenemos algún dolor? Tenemos dolor. Y resulta que a mí últimamente me duele un hueso. Bueno, uno de los muchos que tengo. Los otros están sin dolerme. Y alguien me ha dado una pomada. Me dice, cuando te duela mucho. Me compré la pomada. ¿Sabes dónde la tengo? En el cajón de la mesilla de noche. Para que si un día me duele, pero me olvido de ella. Esa pomada es muy eficaz para el dolor, pero solo es eficiente cuando la aplico. De manera que la Biblia no es eficaz, es eficaz y eficiente. La Biblia va a actuar en tu vida si la leo, y si no la leas, Dios va a demandar de ti la responsabilidad por no haberlo hecho. Por tanto, tenemos en nuestras manos el tesoro recibido que tiene poder, que tiene vitalidad para conducir nuestra vida, para redarguir nuestra vida. ¿Sabéis por qué motivo la sociedad juvenil evangélica está pasando por graves crisis? Porque los jóvenes se han olvidado que solamente leyendo la palabra saben cuál es el camino correcto que tienen que llevar. ¿Sabéis por qué hay tanto conflicto en el matrimonio? Porque cada uno de nosotros queremos vivir la vida conforme a nuestro sentimiento personal. Pero la Biblia, la palabra de Dios, me dice que el matrimonio cristiano no solamente tiene que llevarse armónicamente porque son dos en una relación de vida, sino porque son ejemplo de Cristo y de la Iglesia. Y solamente cuando el matrimonio cristiano vive conforme a la enseñanza de Dios, es un matrimonio que funciona. Vivimos una sociedad llena de problemas porque vivimos una sociedad sin Biblia. Estaba leyendo estos días atrás, repasando la biografía de Mary Jones, la fundadora, digamos así, la que dio origen a la sociedad bíblica. Una niña que caminó muchas millas para conseguir una Biblia. Y ella amaba la Biblia y leía la Biblia. Y hoy tú vas a la librería, no solamente a la librería evangélica, tú vas a la librería Don Bosco, a cualquier librería, y tienes la Biblia. ¿Cuántas versiones? Bueno, la Biblia Reina Valera 60, no, eso está muy viejo. La Biblia Nueva Versión Internacional, bueno, está mejor. La Biblia, la palabra, la Biblia de no sé qué, la Biblia del bosquejo andante, la Biblia amarilla y la Biblia negra. Tienes todo lo que quieras, pero los creyentes no leemos la Biblia. Y yo voy a una referencia del libro de Deuteronomio, y debo ir terminando ya. Libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Estoy haciendo referencia a un escrito antiguo. Ya he salido del Nuevo Testamento y toda la Biblia coincide con esta gran necesidad. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y decimos, vaya reiteración. No llegaba con que dijese, leerás la Biblia. No, señor. No hay una sola palabra en la Biblia que esté de sobra, y el Espíritu Santo de Dios está haciendo un marcado énfasis en varias cosas en esos versículos. En primer lugar, padres, hay que enseñar Biblia a los hijos.
Bueno, hombre, estamos en una época diferente, claro, naturalmente. Los hijos la próxima generación va a tener los pulgares tan largos como el anular o el índice, por las maquinitas. Y los hijos están sentados en la maquinita, y para que no te molesten en la televisión. No quiere decir esto que tú agobies la vida de tu hijo, pero enseña la Biblia a tu hijo, por favor. Y viene tu hijo y te dice: mira, aquí tienes el gran héroe japonés que es capaz de hacer prodigios impresionantes. Y yo le digo a mi hijo: te voy a contar de un héroe que tomó las puertas de una ciudad sobre sus hombros y las llevó a la cima de un monte, y se llama Sansón. Detrás del héroe de la actualidad no hay nada. Detrás del héroe bíblico está Dios. Es sorprendente, hablaba con los profesores de escuela dominical al principio del curso, y es sorprendente notar que los niños no conocen historias bíblicas, porque los padres no enseñan Biblia a sus hijos. Y añade: hablarás de ella estando en tu casa, en la mesa. Las conversaciones del hogar controladas por la Biblia. Cualquier cosa que tú hables que no corresponda a la edificación no es buena. O si mis conversaciones estuvieran siempre controladas por la Escritura, serían conversaciones provechosas y edificantes. Y añade que además abrirás el día y cerrarás el día con la lectura de la Biblia. Casi siempre, Susana y yo por lo menos, cuando nos acostamos, le damos, es por inercia, le damos al mando del televisor en la habitación. Ahí se abre el televisor. Yo tengo la costumbre mala, pero para mí fantástica, de que la televisión me hace dormir. De modo que ponen la televisión y yo giro para el otro lado y no me entero de nada. Pero el otro día vi una escena en televisión, no sé qué, de alguien que perseguía al otro, y a medianoche desperté todo asustado. Porque alguien, naturalmente, cuando tú cierras tu día con un texto bíblico, dice David que en su ley medita ¿cómo? De día y de noche. Y ahora me levanto por la mañana. Es tardísimo, estoy retrasado, voy a llegar tarde al trabajo, ya leeré por la noche. Lee un texto. Dios tiene algo para ti cada mañana que va a condicionar tu día y tu funcionamiento personal. Y además, el enfoque de las cosas como frontales entre tus ojos. Vivimos ya un tiempo en que eso está desconocido, pero yo en mis tiempos de niño veía subir la Puerta del Sol muchas veces a gente con carros de caballo que llevaba cargas. El caballo tiene una amplia visión lateral, y cuando el caballo iba subiendo por la Puerta del Sol y pasaba un coche a su lado, el caballo se espantaba y ahí había un problema. Le ponían unos chismes de plástico, que es que hay tantos nombres para eso. ¿Sabéis lo que quiero decir? Unos anteojeras de estas para que el caballo viese solo lo que tenía delante. La Biblia tiene que condicionar nuestra forma de ver las cosas. Las cosas hay que verlas conforme a la Biblia, porque si las ves de otra manera, seguramente que tendrás una visión deteriorada. Y además, ponerlas en las puertas de la casa. ¿Tienes algún cuadro, algún óleo, alguna cosa buena en el comedor? Vete a casa urgente, tíralo por la ventana y coloca un versículo. No lo hagas. Y teníamos aquel texto hace años que ponía: Cristo es supremo en este hogar, huésped invisible en nuestra mesa, oyente silencioso de nuestra conversación. ¿Dónde está el texto? En el trastero, porque es un texto que molesta. No hace falta que pintes la Biblia. Lo que está diciendo es que la tengas a mano para consultar cualquier cosa dentro de tu hogar. Pero sobre todo, la Escritura tiene que estar no en el corazón, tiene que estar sobre el corazón. Pedro termina, y yo termino también.
En el versículo 19 dice: haréis bien en estar atentos. Luego lo que está diciéndonos Pedro es esto. Primero, ¿tú sabes que la Biblia es palabra de Dios, sí o no? A veces sutilmente reducimos Biblia en los cultos, porque creemos que Dios está contentísimo de oírnos a nosotros. Sin duda ninguna, es verdad. Pero fundamentalmente nos ha traído aquí esta mañana, ¿sabes para qué? Para decirnos algo. Y este Dios de la Biblia está pidiendo que entiendas bien que la Biblia es su palabra. ¿Lo amas? ¿Amas a Dios? ¿Tienes gratitud en tu vida para Él? Escúchalo, por favor. Aquí hay parejas de novios. ¿Tú sabes lo que hace un hombre, un chico, cuando está enamorada de su novia? Oírle. Ya cuando te casaste y es muy pesada hablando, para un poco, pero mientras es la novia, le escuchas. ¿Estás enamorado de Dios? Escucha su palabra. Segundo, Dios nos dice, es lo único que tiene poder. ¿Para qué usar otra cosa si tienes la garantía del poder de Dios? Y finalmente nos dice, debes estar atento. ¿Atento a qué? Termino con un texto de su palabra. Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Emma mencionó esta mañana mucho las cargas de los creyentes. En el devocional del Ministerio de Aliento, qué casualidad, justamente hablo de eso, del aliento que necesitamos. Dios cuida de nosotros. ¿Dónde encontramos el aliento? En su palabra. Por tanto, Dios nos dice: ¿quieres tener una vida conforme a mi voluntad? Caminar en el camino con dificultades, pero sabiendo que tienes bendiciones. Escúchame. Camina conforme a mi voluntad. Y a los pastores de la iglesia, a los líderes de la escuela dominical, a los que están trabajando con jóvenes, quiero recordarles lo que la Biblia dice: predica la palabra. Es bueno que los jóvenes jueguen, claro, naturalmente, cómo no, por favor. Y los niños también. No permitas que nunca un joven o un niño salga de tu entorno sin haber escuchado algo de la Biblia. Necesitamos afirmarnos en la Biblia. Ese es el secreto de la vida victoriosa. Se cuenta que en una ocasión estaban haciendo un homenaje a un viejecito en una iglesia. No se le hacen homenajes a los viejos, ¿verdad? No, cuando mueren, qué bueno era. Pero de vez en cuando sería bueno que también le hiciésemos un homenaje en vida, que por lo menos supiera que era bueno mientras vive. Ahora bien, alguien dijo que en la iglesia los pastores son aquellas personas a quienes se les tira permanentemente piedras. Y cuando mueren, le levantamos un monumento con las piedras que le hemos tirado. Claro, pues no le tires tantas piedras, hombre. Dile dale un abrazo y dile que Dios te bendiga durante la vida. Le hacían un homenaje al viejecito. Y alguien le preguntó: ¿usted tiene una vida feliz? Nunca lo hemos visto inquieto, siempre con una sonrisa. ¿Cuál es el secreto? Y el hombre contestó: soy así porque creo todo lo que Dios dice en su palabra, obedezco todo lo que me manda y espero todo lo que promete. Aquí tienes el secreto de la vida cristiana. Y Pedro nos dice: no es para mí costoso repetiros las mismas cosas. Que el Dios de la gracia toque nuestras vidas. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor